Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Gracias por estar en esta conexión de los martes. Para mí es un gusto poderles saludar. Hoy empezamos unos minutitos tarde, pero ya estamos aquí. Hoy martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de vernos aquí en Facebook y poder compartir con todos ustedes y podernos encontrar en esta transmisión que espero sea de mucha bendición para ustedes. Yo creo que a veces las reuniones de los martes pareciera que se extienden a lo largo de la noche, pero el tiempo se nos va rapidísimo y a veces tenemos que interrumpir la conversación que tenemos. Nos gustaría quedarnos aquí, desvelarnos, como lo hacíamos hace algunos años en las transmisiones que teníamos en la radio en vivo, pero creo que ya es tiempo darle también al cuerpo nuestro propio descanso y ya no podemos todo el tiempo estar haciendo esas transmisiones de desvelo, de amanecernos, de estar en la conversación largo y tendido. Así es que aprovechemos el tiempo que tenemos para encontrarnos aquí, para vernos aquí en estas transmisiones, lo cual yo les agradezco mucho y doy gracias a Dios por sus vidas, porque comparten el video, porque nos siguen, están al pendiente de nuestras transmisiones, siguen la transmisión del domingo, dejan sus comentarios, dejan un like y eso a nosotros nos ayuda mucho para poder continuar con estas transmisiones y poder llegar a más gente a través de esta red social. Lo que hacemos es después bajamos el video de aquí, bueno, lo descargamos, no lo bajamos, lo descargamos el video y lo compartimos en YouTube por si para ti es más fácil encontrar el video en YouTube, te cuesta menos, te sale más barato los datos, no sé, te es más útil usar YouTube. También lo puedes encontrar ahí. Después de la transmisión no lo vas a encontrar en vivo, pero vas a encontrar la transmisión. Se va a quedar ahí también el video y pues quedamos ahí para que tú puedas escuchar el mensaje que creo con mi corazón que Dios tiene para ti en esta noche. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, te envío un fuerte abrazo, un saludo y comparte el video por ahí si conoces a alguien que quiera escuchar este mensaje, compártelo y en tus redes sociales, a través de Messenger, a través de WhatsApp, hazle saber a quienes conoces que esta noche el tema se va a poner bueno. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por quedarte con nosotros en esta transmisión. Acompáñanos todo a lo largo de esta transmisión. Sé que algunos se van a dormir temprano y nos dejan aquí hablando solos, pero no te preocupes. Escúchalo después, escucha el mensaje completo y creo que te bendecirá. Creo que será de bendición para tu vida. Así es que vamos al tema de esta noche. Eh, Hoy quise hablar de la condición de nuestra alma. A lo mejor eh, no encuentras una definición para el alma o no sabes si el alma existe, puesto que eh, aparentemente, científicamente no se ha demostrado la existencia del alma. Pero hace unas semanas atrás encontré a un especialista un psicólogo, un médico general, que además de eso había estudiado psicología y tanatología, y una de sus investigaciones más profundas era la condición de las personas antes de morir, qué es lo que experimentaban y también qué es lo que había sucedido con aquellas personas que habían muerto y regresaban por alguna causa, porque lo resucitaban, porque se habían ido por un instante, una falla respiratoria, cardíaca, y después de la resucitación que les dan o los servicios de emergencia que les dan, estas personas regresaban y su investigación consistía en hablar con aquellos que habían experimentado un proceso de muerte o una experiencia con la muerte y preguntarles qué pensaban, qué había sido de ellos, cómo se sentían, cuál era su experiencia y ellos, entre todas las cosas que mencionaban, entre todas las cosas que decían, es que era una experiencia prácticamente inexplicable. Y en sus propias palabras buscaban o trataban de explicar qué es lo que habían vivido, cómo había sido ese momento, encontrándose con la muerte, perdiendo la conciencia por un instante, y todos coinciden en una sensación de una separación entre su cuerpo y ellos, es decir, ellos sentían cómo su cuerpo se quedaba ahí en la plancha, en el quirófano, en la mesa de emergencias, en la camilla, en la ambulancia, ellos sentían cómo se separaban
de su cuerpo y miraban su cuerpo y veían todo lo que estaba sucediendo ahí, lo podían describir eh, sin haberlo visto porque estaban inconscientes o porque habían fallecido. Y su experiencia le hacía a este doctor investigar más y más profundamente acerca de esto. Y la gran mayoría de estas personas eh, contaban el mismo proceso. Algunos no lo contaban, pero después se acercaban con él y decían, es que es difícil, es vergonzoso, yo no soy una persona que cree en cuestiones de mitología o de religión y no puedo explicarlo, no puedo explicar que esto que viví realmente haya sido como lo viví porque no creo en eso, o sea, no creo, pero tengo la conciencia o tengo en mi conciencia el registro de esa información. Y es interesante porque aunque parece, solo parece, y lo insisto en esto, en que parece que la ciencia no ha logrado demostrar la existencia del alma, esto no significa que el alma no existe. Para cuestiones prácticas o para cuestiones teológicas, y qué es lo que procuramos explicar y contar aquí contigo cada martes, para cuestiones de nuestra fe, es importante entender que el alma es quienes nosotros somos. El alma es un ser espiritual que necesita del cuerpo para estar en este mundo material, pero que tiene en esencia todo lo que nosotros somos. El alma es todo lo que nosotros somos. Y por esa razón y por esa causa el alma tiene sus recuerdos, sus memorias, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, en fin, sus propios sueños, su imaginación, todo está dentro del alma. Somos un ser espiritual que necesita de un cuerpo físico para poder estar en este mundo material. Además de esta alma, que para algunos sería la mente o el psique, eh, para muchos tendría esa explicación que nosotros somos ese ser espiritual que está en conexión con este mundo material a través de un cuerpo. Entonces, siendo nosotros un ser espiritual, necesitamos esta conexión con el mundo espiritual. Y la conexión que se entrelaza o que se establece entre nosotros y el mundo espiritual es a través del espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es donde están nuestros instintos, nuestras necesidades fisiológicas, lo que nosotros somos constituyéndonos fisiológicamente como seres humanos y con lo que podemos existir. Si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo muere, se debilita, se cansa y se seca y se muere. Por eso necesita alimento material. Nuestra alma también necesita alimento, pero no es un alimento material, es un alimento espiritual, emocional, mental, psíquico, si lo quieres llamar, o psicológico, si lo quieres poner en un término quizás más racional. Porque cuando hablamos de lo espiritual, pareciera que ahí chocamos y rechazamos inmediatamente porque decimos, no, 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 las cosas religiosas, yo no compagino con las cosas religiosas y rechazamos de entrada las cuestiones espirituales, pero cuando hablamos de lo espiritual no estamos hablando de religión, estamos hablando de la condición del ser humano. Somos seres espirituales que necesitamos estar en conexión con el mundo natural o con el mundo material, que es a través del cuerpo, pero también necesitamos estar en conexión con el mundo espiritual y eso es a través del espíritu. Y nuestro espíritu o el espíritu que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es la esencia, la parte, la vida que Dios sopló sobre nosotros y que es la esencia de lo que Dios es en nosotros. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y parte de nuestro ser tiene esta conexión con el mundo espiritual. Todos los seres humanos tienen una conexión con el mundo espiritual. Por eso de repente pareciera que tienen un sexto sentido, pareciera que tienen una capacidad superior, pareciera que pueden explicarse o entenderse muchas cosas a través de las cosas que viven o se experimentan o tratan de suponer o explicar algunas cosas que no se logran entender. Muchas de las cosas que el ser humano no entiende trata de dar una explicación parapsicológica, queriendo comprender el mundo espiritual, pero a su manera. Es decir, yo quiero comprender cómo es el mundo espiritual, pero yo quiero comprender lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo, lo que me da satisfacción intelectual o lo que me hace más ligera la carga de poder entender lo que es el mundo espiritual. Si yo reconozco que hay un Dios, entonces tendría que reconocer que tengo que entregarle cuentas a este Dios. Y por eso mucha gente no quiere reconocer que hay un Dios, porque tendría que reconocer entonces que su vida ahora tiene que entregarle cuentas a un Dios que está ahí, que es
el creador de todo y el hacedor de todo y que es el juez de todo. Eh, y por eso mucha gente no quiere creer en Dios. Entonces le da esa atribución espiritual a otra cosa, no sé, ovnis, por ejemplo, o la metafísica, o el control mental, o la hipnosis, o cualquier otra situación que pudiera explicar lo que no tiene explicación para él. No estoy hablando de la idea de los antiguos, donde no entendían que era un rayo y se lo atribuían al dios del rayo, o no entendían cómo sucedía la lluvia y se lo atribuían al dios de la lluvia. No estoy hablando de ese tipo de creencias, o esa conexión con el mundo espiritual. Lo que estoy diciendo es que el ser humano necesita entender lo espiritual y le da el significado o le da la explicación que le parece más conveniente o que le gusta más la idea que pueda explicar todas sus inquietudes, o todos sus temores o todas sus preguntas. Eh, Cuando nosotros nos dicen a nosotros que hemos decidido creer en Dios, es que es lo mismo, o sea, tú crees en Dios, que es una explicación para lo que no entiendes, pero aquel que cree en el horóscopo es lo mismo, le da una explicación a través del horóscopo, del horóscopo, perdón, a aquello que no entiende. O es lo mismo aquel que tiene cualquier otra religión y que busca a través de los ídolos o de las imágenes o de los santos, trata de tener una explicación espiritual que no entiende. Es lo mismo, tu Dios es lo mismo, sí, solo que todas esas cosas no tienen evidencias o hechos que pudieran corroborarse históricamente o científicamente que demuestren que son reales. En cambio, nuestra fe y nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesús, siendo Jesús la causa y la razón de nuestra fe y de nuestra existencia como cristianos o como hijos de Dios, eh, que le da certeza a nuestra fe, tiene una corroboración histórica, incluso científica, de su existencia. Algunos podrían debatir o argumentar que eso no es cierto, que no hay evidencias. Bueno, tendríamos que leer y poner las evidencias sobre la mesa y poner, ahora sí, mostrar qué es lo que yo creo, demostrar con evidencias, con hechos, con historia, con libros, con historiadores, con científicos que han demostrado la existencia de Dios. Y aquel que diga que no es así, pues tendría que también poner sus evidencias para demostrar que Dios no existe. Eh, entonces, el ser humano necesita una explicación espiritual y algunos tratan de pasar por alto esta explicación espiritual, es decir, no se meten en problemas, no quieren hablar de ello, no buscan hablar de ello, evitan el tema, evitan reflexionar al respecto, evitan pensar que viene después de la vida, solamente concluyen que la vida es una, que lo que vivamos en este mundo y ya san, se acabó, hasta ahí llegamos, después de la vida no hay nada y hasta ahí tratan de dar una explicación a lo espiritual. Pero nuestra vida tiene una explicación y tiene un sentido espiritual, incluso durante nuestra vida en la tierra, como nuestra vida después de la muerte. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra creencia. Entonces, tratar de explicarle a alguien que no cree, tratar de explicarle que sí debería de creer, porque esto es real, porque Dios es real, porque la historia de nuestro Señor Jesucristo históricamente es real, eh, y hay evidencias de ello, y la resurrección de Cristo ha sido una de las evidencias históricas que más se han investigado y se han tratado de mostrar y se ha encontrado la explicación de que esto existió y que sucedió y que está ahí históricamente. Podríamos llegar al punto de la conclusión de que Jesús existió, Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó. Y ese es el sustento de nuestra fe. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque tratar de explicar acerca del alma a alguien que no cree es complicado. No podríamos convencer a alguien que no quiere creer, no podríamos decirle a alguien, debes de creer, y tratar de convencerlo de que crea cuando en su corazón o en su sentir está precisamente la convicción de no querer creer en Dios. Entonces, mucho menos creer en el asunto del alma. Sin embargo, tú y yo necesitamos entenderlo, necesitamos comprender cuál es la condición del alma y saber que nuestra alma de repente se encuentra en una insatisfacción. Nuestra alma se siente insatisfecha porque no encuentra placer, no encuentra gusto, no encuentra sueños realizados, no encuentra oraciones respondidas, no encuentra los milagros que espera. Su situación, la aflicción que vive, enferma el alma y enferma el mismo cuerpo, y al rato tenemos problemas serios de salud porque el alma se ha enfermado. Y una de las razones por las que el alma se enferma es por no encontrar satisfacción. El alma es berrinchuda, es caprichosa, es emocional, es sentimental.
le gusta mucho soñar y le gusta mucho imaginar cosas que de repente no tienen sentido, no tienen razón. Y al no concretar se frustra y la frustración es un sentimiento muy profundo que se arraiga en el alma, que puede destruir el alma. Entonces, muchas de las cosas que nos están pasando dentro del alma son por esa insatisfacción que vivimos cotidianamente. Y no debería de sorprendernos o no deberías de sentirte inquieto de creer, no, no soy yo no estoy insatisfecho, yo estoy satisfecho ya con la vida, estoy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, estoy satisfecho con el trabajo, con mi salario, con mis bienes materiales, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, y probablemente tú te sientas satisfecho con la vida, pero eso no significa que realmente estemos satisfechos o que nuestra alma esté contenta. De repente nos sentimos muy bien cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas están bien, estamos animados, estamos contentos, nos salen las sonrisas de manera natural, pero cuando la situación se agrava, cuando no ves una respuesta, cuando tienes el peso encima o la opresión está sobre ti, el alma se aflige y se aflige tanto que enferma. Y enferma, el alma se enferma de una manera que no lo podemos ver, a diferencia del cuerpo. Si el cuerpo se enferma, podemos ir al médico, el médico revisa, hacen análisis, hacen estudios, hacen rayos X, lo que tengan que hacer para descubrir qué es lo que le está pasando al cuerpo. Hasta que lo encuentran, los médicos podrían hacer un diagnóstico. El alma puede ocultar muchas de las cosas que piensa, siente y le duelen, porque no siempre va a expresar lo que le está pasando y no siempre va a decir lo que le está sucediendo, porque en mucho de lo que le sucede, el alma es responsable. Es decir, yo me siento triste porque me peleé con mi esposa y voy a terapia con el psicólogo. Le digo, es que yo y mi esposa peleamos, o mi esposa y yo peleamos y tuvimos una discusión muy fuerte y nos agarramos del chongo y nos dijimos de cosas, y entonces cuando yo empiezo a contar todo eso, y es que mi esposa me gritó, y es que mi esposa me dijo, y yo empiezo a abrir esa cajita de cosas secretas, en algún momento cuando yo abra esa caja, todo lo que está en esa cajita, que es el alma, va a salir. Y entonces en terapia con el psicólogo va a hacer las preguntas correctas de acuerdo al estudio, a los estudios que ha recibido y la estrategia que le han enseñado. Tienes que hacer estas preguntas, tienes que ahondar en esto, tienes que irte por este lado hasta encontrar la respuesta, hasta que la persona sea confrontada con lo que está pasando en su alma. Y cuando somos confrontados no nos gusta. Entonces el alma difícilmente muestra con claridad, muestra con verdad lo que le está afligiendo, lo que le está pasando, lo que le está gustando, lo que no le está gustando. Y el alma se vuelve una especie de barril sin fondo, donde tratas de llenarla, donde tratas de satisfacerla, tratas de hacerla feliz, tratas de complacerla, pero finalmente el alma siempre sigue insatisfecha. Y es triste porque ahí es donde está lo que somos. En el alma está lo que realmente somos. En el alma está lo que realmente debería de ser nuestra vida, así como deberíamos de vivir nuestra vida. Pero es ahí en el alma. Y bendito sea Dios por aquellos terapeutas, psicólogos, psiquiatras que hacen un excelente trabajo para ayudar a descubrir en qué estamos mal. Pero seamos honestos, no tenemos una cultura de ir al psicólogo, y tampoco te recomendaría que fueras con cualquier psicólogo. Si tú ves un diploma de psicología ahí en el consultorio del doctor, del psicólogo, y tú ves ahí un título que dice psicología o licenciado en psicología, no, el título no te da la capacidad de ser un buen psicólogo. Así es que tampoco te diría ve a terapia o ve al psicólogo que vive en la esquina de tu casa, o a la esquina de tu casa, y acércate a terapia. Yo no recomendaría eso. Sé que hay buenos psicólogos, tengo amigos y amigas que son excelentes psicólogos y terapeutas, eh, pero es un tema muy delicado porque tendrías que abrir tu alma, tendrías que abrir tu mente, tendrías que ver la parte interna de tu ser espiritual, tendrías que abrirlo, y al abrirlo no solamente abres para externar, sino que también abres y también puedes recibir. Y en ese punto somos más vulnerables. Si nosotros abrimos en la confianza que tenemos en la terapia, y abrimos en la confianza que tenemos ahí con el psicólogo, con el terapeuta, abrimos nuestra alma para ser sanados del alma. En el momento que abrimos, también somos vulnerables para recibir. Y podríamos recibir cualquier consejo, cualquier enseñanza, cualquier tipo de restauración interna que no necesariamente sería de beneficio completo para nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que saber con quién te acercas y a quién vas.
Pero entonces, ¿qué hacemos si no podemos ir a terapia y no podemos ir con un psicólogo, con un terapeuta que nos ayude a sanar nuestra alma? ¿Con quién vamos? Eh, si tú tienes un vehículo y se te descompone el vehículo, pues lo tienes que llevar con el carnicero para que te lo arregle. Y si un día tienes ganas de dar una vuelta en bicicleta y te das cuenta que tu bicicleta no está funcionando bien, pues lo llevas con el dentista para que el dentista te la arregle la bicicleta y entonces puedas andar en la bicicleta como si nada. O si de alguna manera sientes que, no sé, necesitas ayuda en tu casa para limpiar la casa y necesitas a una persona que esté dispuesta a recibir un salario por hacer el aseo de tu casa, pues sencillamente contratas a un ingeniero civil que sabe de construcciones y que te pueda limpiar la casa. Si te diste cuenta, realmente esa es una ironía, porque definitivamente cuando necesitas arreglar tu carro lo llevas con el mecánico. Si necesitas ayuda para limpiar tu casa, pues contratas un servicio de limpieza. Y si necesitas que, no sé, que alguien arregle tu bicicleta, no vas con el dentista, vas con un bicicletero, en un taller de bicicletas donde te la puedan arreglar. Pero definitivamente necesitamos ir con aquel que pueda arreglar nuestra alma. Dios es quien nos hizo, Él es el que nos fabricó, Él es el que tiene todas las instrucciones reservadas o guardadas en su palabra para enseñarnos e instruirnos a sanar nuestra alma. Una de las razones por las que Jesucristo vino a este mundo fue para sanar el alma, porque el ser humano por sí mismo no, no podía sanarse a sí mismo, no podía hacer algo que le pudiera hacerle ser restaurado a una condición original de la que cayó el ser humano a causa del pecado. El ser humano pierde su esencia, pierde su capacidad de ser reflexivo, de ser analítico, de ser crítico, de entender, de ser creativo, de amar, de perdonar. Pierde todo eso y etcétera, etcétera. Pierde todo eso por causa del pecado. El pecado nos hace caer. El pecado le ataca al alma. No es solamente atacar el cuerpo a través de la realización del pecado, sino que también ataca el alma. Ese es su fin principal, destruir el alma para que el alma no pueda levantarse, para que el alma no pueda creer que tiene oportunidad de encontrarse con su creador y ser restaurado por completo. No, el alma necesita la ayuda de su hacedor, necesita la ayuda de su creador. Por eso tenemos almas insatisfechas. Tratamos de encontrar la satisfacción en muchas cosas. Es como el ejemplo que te ponía de manera irónica, perdón, de manera sarcástica. Te decía que si necesitas arreglar tu carro, lo lleves con ya se me olvidó con quién había que llevar el carro, con el carnicero. Entonces, si necesitas arreglar tu carro, yo te decía, llévalo con el carnicero. Y eso es absurdo, bueno, a menos que el carnicero también sea mecánico, pero es absurdo querer que alguien que no conoce aquello que va a reparar lo repare. Yo soy alguien que le gusta arreglar muchas cosas y he reparado muchas cosas. Me he atrevido a meterle mano a la lavadora, a la licuadora, al refrigerador. Me he atrevido a meterle mano a la televisión. He hecho reparaciones que me atrevo a meterle la mano, pero no significa que las haga bien. No estoy diciendo que porque ya arreglé la lavadora 10 veces ya soy un experto en lavadoras. No, la verdad es que no. Las reparaciones que he hecho es cambiar una banda, hacer una conexión, darle mantenimiento, engrasarle, ponerle aceite al motor, en fin, son cosas muy sencillas que por los estudios que tengo de ingeniería, pues tengo idea o noción de cómo hacerlo. Pero no soy experto en arreglar lavadoras. Si alguien allá afuera, un vecino, una persona cercana a nosotros en la iglesia nos dice, pastor, arrégleme la lavadora porque ya oí que usted arregla lavadoras, este, no me atrevo a hacerlo porque no soy experto, no soy un técnico en mantenimiento de lavadoras y lo único que podría pasar es que quizás se la descomponga en lugar de arreglarla. Entonces, necesitamos ir con aquel que sabe o aquel que es experto o aquel que conoce nuestro ser. Y aquel que nos hizo es Dios y Él conoce perfectamente bien qué necesitamos, qué es lo que nuestra alma necesita. Es verdad, podemos recurrir a un psicólogo, podemos recurrir a un terapeuta, podemos recurrir al pastor, a la pastora para que nos ayuden y nos den un buen consejo. Podemos hacerlo. Pero el que conoce mejor la condición de nuestra alma es Dios y a Él es al que tenemos que venir. Me llama la atención porque Dios siempre ha tenido interés
en el alma y siempre ha desnudado, expuesto ante nuestros ojos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, siempre ha expuesto cuál es la condición del alma, cómo nos encontramos, cómo somos dentro de nosotros, porque es algo que no podemos ver. Nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo que somos buenas personas, que no nos metemos con nadie, que somos re buena onda, re buena gente, y podemos incluso vernos muy analíticos o muy psicólogos o muy terapeutas analizando la conducta y el comportamiento de los demás. Es decir, no, es que fulano tiene problemas de narcisismo o fulanita tiene problemas de traumas infantiles y aquel tiene problemas, es un psicópata en potencia y podemos hacer, porque ya nos echamos todas las series de detectives y de psicólogos de la televisión, ya creemos que podemos hacer una terapia o un análisis de la conducta de los demás. Pero es irónico porque podemos ver la conducta de los demás y podemos opinar de la conducta de los demás, que si está neurótico, que si está loco, que si es egoísta, que si es vanidoso, que si es esto, que si es lo otro, y podemos ver a los demás, pero difícilmente nos miramos porque no queremos darnos cuenta de lo que hay realmente en nuestra alma. Y eso mismo provoca, al no ser claros y honestos con nosotros mismos, provoca que nuestra alma siempre esté buscando cómo satisfacerse, cómo sentirse bien. Y entonces lo que tenemos delante de nosotros o lo que tenemos frente a nosotros es una mesa servida con banquetes, con platillos extraordinarios, con los mejores manjares, con cosas que son nuestros gustos y deleites, incluso aquellas que nunca hemos comido en la vida. Pero es una mesa grande expuesta delante de nosotros, servida para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Pero nos estamos tan insatisfechos que no sabemos ni por dónde empezar. Nos sentimos tan incómodos con nosotros mismos, nos sentimos tan incompletos que terminamos diciendo, pues al cabo que ni quería, ¿no? Al cabo que no quería nada de eso porque pues no me gusta, o aquello tenía mucha sal, o esto tenía mucha harina, o esto tenía mucho chocolate, o esto tenía mucha azúcar, o aquello era muy simple, o aquello tenía mucha grasa, o estaba crudo, o estaba muy cocido, en fin. Ponemos muchas cosas porque la insatisfacción ni siquiera está en lo que vamos a disfrutar o lo que vamos a tener o lo que vamos a lograr. La insatisfacción está dentro de nosotros. La insatisfacción está con nosotros mismos y eso impide que podamos disfrutar el momento, que puedas disfrutar a tu familia, que puedas ser amable con los que amas, que puedas poner la otra mejilla, que puedas perdonar y pedir perdón, que puedas reconciliarte, que puedas reconocer que te equivocaste o que te puedas reconocer que no sabes todo y que necesitas la ayuda de alguien más. Como no podemos hacer eso, como no podemos reconocer que la estamos regando, que estamos mal, que estamos equivocados, no podemos hacer eso, vivimos en una insatisfacción permanente en nuestro corazón y en nuestra alma, pensando o sintiendo que lo que está servido en la mesa para nosotros ni siquiera nos va a satisfacer. Todavía ni empezamos a comer, todavía no empezamos a disfrutar, todavía no probamos los banquetes que están puestos delante de nosotros, como la vida misma es un banquete, como la experiencia cotidiana es un banquete. Todavía no la vivimos, todavía no nos pasa, todavía no nos acontece nada y ya estamos sufriendo y estamos pensando que no nos va a gustar o que no va a ser bueno para nosotros. Así es que la Biblia, el Señor habla muy insistentemente acerca de la condición de nuestra alma. Insiste cuál es la condición, cómo nos encontramos, cómo vivimos. Y hay varios pasajes con muchos ejemplos y con muchas um, circunstancias en las que se ha visto envuelta el alma del ser humano. Llámese el alma de David, el alma de Job, el alma de Moisés, en fin, cualquier personaje que se te ocurra, cualquier persona en la Biblia que se te ocurra, en algún momento tuvo que haber una exposición de la condición de su alma. Y el apóstol Pedro es uno de los personajes que yo creo que fue más confrontado acerca de la condición de su alma. A pesar de que la Biblia o los evangelios, los cuatro evangelios, no nos dicen mucho de la manera en cómo Dios fue limpiando y transformando el alma de Pedro hasta convertirlo en Pedro el apóstol, después de ser un pescador de hombres, perdón, de un pescador de peces, convertirlo en un pescador de hombres, y esa condición, ese cambio, esa transformación, no nos dice mucho la escritura acerca de cómo fue sucediendo, pero sí nos da detalles interesantes
acerca de la confrontación, de su actitud, de sus arrebatos iracundos, pero también de sus miedos, de sus inseguridades, de su manera, de sus alegrías, de esos momentos que le daban mucha satisfacción a Pedro, pero también de esos momentos en que el mismo Señor Jesús lo confrontó y le dijo las cosas que estaban por suceder en la vida de Pedro y que Pedro tuvo que, a pesar de negarlo y decir, no, yo no, Señor, a pesar de eso tuvo que tragar amargo por causa de que hizo o sucedió tal cual como nuestro Señor Jesús le dijo que sucedería. Y eso también confronta, eso también te hace ver que por más que no quieras equivocarte o por más que presumas no equivocarte, finalmente en la casa del jabonero el que no cae resbala. Y eso fue lo que le pasó a Pedro y Pedro fue confrontado en eso. Entonces, Pedro, después de haber sido Simón el pescador y luego convertirse en Pedro el discípulo y después llegar a ser Pedro el apóstol, finalmente Pedro escribe unas cartas. Y en esas cartas Pedro abre su corazón acerca de su propia experiencia con Jesús y él explica desde su propia experiencia, de su propia relación con el Señor, explica cómo debería de ser nuestra conducta y cómo es el comportamiento de aquellos que pues equivocadamente se alejan de Dios en lugar de acercarse. Y nos describe en Segunda de Pedro, si tú tienes la Biblia, a partir de ahora voy a tratar de irme un poco rápido con los textos, así es que si no lo anotas o si no lo encuentras en la Biblia, no te preocupes, no te entretengas, escucha lo que tengo que decirte, el video se va a quedar aquí, las citas van a estar ahí para que las vuelvas a buscar. Simplemente anota la cita y después la lees con calma para entender o recibir lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Así es que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esos hombres, está hablando Pedro, dice, esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. El apóstol Pedro en este pasaje, en este texto que acabamos de leer, habla acerca precisamente de esa insatisfacción o esa saciedad que el alma no logra. El alma se vuelve insaciable a pesar de que haga y diga y viva de alguna o cierta manera, logre cosas, haga cosas. Siempre habrá un punto en que se sentirá insatisfecha. Por eso quería hablarles de esa condición que el alma se encuentra, esa insatisfacción en la que vivimos en muchas ocasiones, de la que no podemos salir porque nada nos satisface, nada nos llena, nada nos resulta, no parece grato para nosotros, pero hay una condición constante que el pecado ha provocado en nosotros que produce o que provoca que el alma se siente insatisfecha. Por eso el alcohólico no puede dejar de tomar, el que se droga no puede dejar de drogarse, el neurótico no puede dejar de estar enojado todo el tiempo, o neurótico, nervioso, histérico todo el tiempo por causa de esa insatisfacción. Los problemas de placer sexual, que esa el ser desquiciado sexualmente o estar enfermo sexualmente, buscando constantemente el placer sexual, es precisamente por una insatisfacción del alma. Ni siquiera es una condición física, es una condición del alma. Muchas de las cosas por las que vivimos y pasamos constantemente como seres humanos es por la insatisfacción del alma. Nuestra alma está vacía, está hueca, pero es como decía hace un momento, es como un barril sin fondo. Por más que le das y por más que le atizas y por más que le suples y le llenas, siempre se sentirá insatisfecha. Y no puede disfrutar ni siquiera del momento que está viviendo, no puede estar en un momento en paz, no puede tener un momento de tranquilidad, siempre pretende tener el control o simplemente se deja llevar por la marea porque ya se dio por vencido o por vencida y no encuentra la alegría, la felicidad
que necesita en nada de lo que hace. Hay una insatisfacción plena porque su alma está vacía, está insatisfecha, se siente vacía a pesar de que lo tiene todo o quizás podría lograrlo todo, simplemente no tiene ni siquiera la más mínima aspiración a cambiar su condición. Ahora, parece que lo que digo lo digo así muy, como sabiendo mucho del tema, pero en realidad te estoy hablando de lo que yo he vivido. Mi propia alma ha sido un alma insatisfecha, mi propia alma se ha sumergido en una serie de circunstancias y situaciones que mi propia alma ha provocado, entre decisiones, malas decisiones, miedos, inseguridades, soberbias, orgullos, vanidades, entre todas esas cosas que el alma experimenta constantemente, ha provocado que mi alma se meta en muchos problemas y después se sienta tan afligida, tan atrapada que no sabe ni siquiera cómo salir, ni cómo levantar la cabeza para decir, para respirar un poquito y sacar, volver a jalar aire, porque la asfixia, el ahogamiento es tan grande. Y cuesta mucho trabajo liberarse de eso, cuesta mucho trabajo sanar el alma de eso, porque no sabemos dónde está el problema. Creemos que si tenemos un problema de finanzas, el problema está en las finanzas, pero o en la crisis mundial, o en la crisis bancaria, o en los préstamos. No, el problema es en el alma, porque no hemos podido resolverlo de fondo. Si tenemos problemas de salud, creemos que el problema está en la alimentación, en los alimentos que están llenos de hormonas y de químicos y que ya no alivian nuestro cuerpo, que el problema no está en el refresco que tomamos, el problema no está en la cantidad de azúcar que consumimos, ni en la cantidad de grasa que consumimos. No, no, el problema está en que hay muchos químicos. Y tratamos de justificar nuestros propios errores y nuestras malas decisiones porque nuestra alma no logra encontrar esa estabilidad, esa tranquilidad, esa paz que le permita ser quien Dios dice que es. Esa alma necesita saber quién es, tener una identidad y caminar en esa identidad. Y mientras, como te lo decía hace un momento, es de mi propia experiencia que te hablo, nuestra alma siempre se seguirá sintiendo afligida y siempre se seguirá metiendo en problemas porque hay un problema en el alma, ni siquiera en la economía mundial. El problema está en el alma. Así es que, ah, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, de repente somos seres insatisfechos, seres que no logran tener eh, eh, una saciedad, una satisfacción, sentirse satisfecho, sentirse bien, sentirse completo, sentir que ya no necesitas nada más. No sé si te ha pasado que terminas de comer y te dices, no, un postrecito. Dices, no, no, ya estoy bien, gracias, estoy satisfecho. No, 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 te vamos a traer un cafecito con pan. No, no, ya, ya estoy lleno. Un taquito más, uno más, no me lo puedes despreciar, es el último. Y cuando ya estás satisfecho y te comes algo más, después dices, no puede ser, o sea, ya ese último taco no me lo debí de haber comido, pero es porque no sabemos medir ni siquiera cuando estamos satisfechos o no, no podemos decir no. Y eso en lugar de sentirnos bien, porque ya comimos suficiente, le seguimos empacando, le seguimos sirviendo al plato y entonces no sabemos ni cuándo parar. Y eso en lugar de darnos satisfacción, produce malestar, produce indigestión. Pues en el alma pasa algo muy similar. Aun cuando no sabes decir no y cuando las cosas están teniendo cierto cauce o cierta dirección y tú no lo sabes parar, pues vas a llegar al momento de la indigestión y en lugar de de haber disfrutado un momento, al rato vas a tener un problema que no puedes con él, que no puedes resolver, llámese de salud, llámese emocional, llámese financiero, familiar, como quiera que sea, pero es un problema por una mala decisión que tomamos y no darle un alto, una satisfacción al alma, decirle al alma, ya, es suficiente, alma, ya no más, ya es hasta aquí llegamos, deja de andar de parrandero, deja de andar de fiesta, deja de andar neurótico, deja de andar gritándole a todo el mundo, ya estuvo bien de estar endeudándote, ya estuvo bien de estar comprando lo que no puedes pagar. En lugar de hacer eso, o en lugar de hablarle hacia el alma, seguimos dándole un gusto a un alma que siempre se sentirá insatisfecha. Entonces la Biblia nos enseña que podemos ser saciados. De hecho, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, si tú buscas en tu Biblia, en Mateo capítulo 5 vas a encontrar lo que se conocen como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son enseñanzas que el Señor Jesús dijo o que el Señor Jesús dio
para el pueblo que se estaba acercando a él a escucharlo, y él empezó a hablar acerca, su primer discurso, su primer sermón, fue empezando con las bienaventuranzas, explicándole al pueblo cuán bienaventurados eran ellos por todo lo que estaban padeciendo. Es decir, les está yendo muy mal, pero ustedes deberían de sentirse bienaventurados. Y me llama la atención porque la palabra bienaventurado usted la puede leer y la traducen como dichoso. De hecho, déjeme leerle Mateo capítulo 5, versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra del Señor, Mateo 5, 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. La Reina Valera dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nuestra alma no se sacia, pero la Biblia dice, el Señor Jesús habla de que serían saciados, que seríamos saciados si tuviéramos hambre y sed de justicia, es decir, que las cosas sean justas. Y a veces no es eso lo que buscamos. Por eso nuestra alma no se satisface, porque no es justicia lo que queremos. Lo que queremos es sentirnos bien con nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos, que el griterío que hicimos está justificado. Todos me hicieron enojar, yo no quería gritar, pero todos me provocaron. O las deudas en las que nos metimos, está justificado porque pues no había, porque la crisis, porque el dinero, porque se te antojó, porque compramos, porque pusimos, y ahí justificamos. O el cuerpo que se enferma lo justificamos y decimos, bueno, es que yo no quería comer eso, pero pues no hay otra cosa, y aquí si los tacos no se bajan si no es con Coca-Cola, y entonces nos justificamos tratando de explicar que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser, no porque sea correcto, ni porque está bien, ni porque sea justo lo que estamos diciendo, sino simplemente es algo que nos hace creer a nosotros que es justo. Y por eso nos justificamos, porque queremos nosotros ser llamados justos, y que no nos equivocamos y que no la regamos, sino que lo hicimos bien, que lo que hicimos fue correcto, que la decisión que tomamos fue correcta, y por eso me siento bien conmigo mismo, porque ya me justifiqué. Pero dice el Señor Jesús que son los que tienen hambre y sed de justicia los que serán saciados. Significa que si hay una manera de saciar nuestra alma, significa que si hay una oportunidad para ti y para mí de ser saciados. Dios quiere saciarnos, Dios quiere darte a ti la satisfacción, y que tu alma de una vez por todas le pare por completo a sus necedades y le pare por completo a sus negligencias, y empiece a entender tu alma y empiece a comprender tu alma que esas decisiones no están bien y que seguir por ese camino no está bien. Insisto, no porque sea un experto en el tema, sino porque mi propia experiencia me ha llevado a entender que no es el camino correcto seguir justificándote a ti mismo, y que todo lo que te pasa está bien, y que además esperes o estás esperando que Dios haga un milagro, o que Dios te resuelva una necesidad, o que Dios te dé una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, cuando en realidad el problema está en nuestra alma. Y eso es algo que tenemos que cambiar, eso es algo que tenemos que resolver. Nuestra alma necesita ser sanada, nuestra alma necesita ser restaurada desde lo más profundo. Y mire, otra vez vuelvo al punto de Mateo 5, 6. Dice la escritura, bienaventurados, o la versión Dios habla hoy, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos o serán saciados. Y me llama la palabra, perdón, me llama la atención la palabra bienaventurado, que aquí en esta versión se traduce como dichoso, pero en realidad, si tú le ahondas un poquito más a la palabra bienaventurado, te darás cuenta que bienaventurado es supremamente bendecido. Es decir, no solamente eres bendecido, aquel que es bienaventurado no solamente es bendecido, sino que también es supremamente, es decir, en lo más que se puede ser bendecido, una persona bienaventurada es muy, muy bendecida. O también significa glorioso o dichoso, o aquel, incluso, perdón por esta palabra que voy a usar porque no creo yo mucho en esta palabra, pero una de las cosas, una de las formas en cómo se traduce bienaventurado es aquel que es afortunado. Es decir, que las cosas le salen bien, que las cosas le resultan. Yo no sé tú, pero yo quiero ser bienaventurado, yo quiero ser de aquellos
que se sienten bien, que son supremamente bendecidos, que las cosas les salen bien, que las cosas les resultan, que soy liberado y librado para bendecir a otros y que soy dichoso y que la gloria, lo glorioso de Dios está sobre mí. Yo anhelo eso en mi vida, yo quiero ser bienaventurado. Pero dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, yo tengo un alma que necesita entender la justicia de Dios y conducirse en esa justicia. Yo necesito eso. A lo mejor lo estoy haciendo mal, a lo mejor estoy teniendo malas actitudes. Tú y yo podemos estar muy equivocados, pero necesitamos entender que si nos alineamos, que si dejamos que el Señor alinee nuestro corazón, corrija nuestras vidas y ponga en orden nuestras prioridades, entonces encontraremos una respuesta a aquello que estamos haciendo mal para corregirlo y encontrarnos con esta bienaventuranza, con esta bendición de parte de Dios para aquellos que anhelamos la justicia de Dios. Le tenemos miedo a la justicia de Dios porque creemos que la justicia de Dios es el juicio de Dios. No, en el juicio de Dios, Dios aplica su justicia. Pero cuando ahorita no estamos en el tiempo de Dios, sino que en el tiempo de la gracia aplica la justicia de Dios. Y cuando Dios aplica su justicia en tiempo de gracia, lo que está haciendo Dios es corregir, alinear, enderezar todo aquello que está torcido, para que cuando llegue el tiempo del juicio, lo que estaba torcido haya sido enderezado, lo que estaba mal haya sido corregido, lo que estábamos actuando, diciendo, pensando de manera incorrecta, se alinea al plan y al propósito de Dios porque estamos bajo la gracia. Tú y yo no deberíamos de tenerle miedo a la justicia de Dios ahora que estamos bajo la gracia. Tenle miedo a la justicia de Dios cuando estés en el juicio, pero no estamos en el juicio, todavía no, llegará ese día. Y cuando llegue ese día, pues lo mejor es que estemos bien, que estemos alineados, que estemos corregidos, enderezados por la gracia del Señor, para que nuestras vidas sean aprobadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre que te acercas a la misericordia de Dios y que te acercas a la gracia de Dios, siempre te acercas también a la justicia. Y por eso la justicia te confronta de tiempo en tiempo, cuando la escuchas, cuando abres tus oídos para lo que Dios tiene que decir. Cuando no solamente te presentas delante de Dios para hacer tu lista de peticiones y soltarle tu pliego petitorio de todo aquello que necesitas, sino que también te acercas para escuchar lo que Él tiene que decir. Y cuando te acercas a Dios para escuchar lo que Él tiene que decir, por supuesto que su justicia va a entrar en efecto en tu vida y te va a empezar a corregir y de repente te encuentras con que la manera en cómo te expresas no es correcto, la manera en cómo actúas con tu familia no está bien, las decisiones que tomas no son buenas, que no puedes seguir ocultando lo que estás haciendo mal, que necesitas ayuda, que necesitas alguien que te ayude a salir de ese hoyo para poder corregir tu vida. Y te das cuenta de eso y lo necesitas, tienes que hacerlo y tienes que resolverlo porque no puedes seguir viviendo de esa manera, a menos que quieras ser un desafortunado, alguien infeliz. Pero Dios quiere que tú seas feliz y que te encuentres con esa dicha que te da el ser bienaventurado. Entonces dice la Escritura que Dios quiere saciarnos. Pero mire qué curioso, porque uno pudiera decir, pero entonces, ¿por qué Dios no sacia a toda la humanidad? ¿Por qué Dios no le da satisfacción a toda la humanidad y los hace sentir satisfechos y los hace sentir en paz y les da las razones y los argumentos por qué no debemos seguir pensando de manera egoísta o codiciosa sin importar la vida de nadie más? ¿Por qué no nos corrige el Señor? ¿Por qué no cambia eso en nosotros? Bueno, déjeme ponerte un ejemplo en Marcos capítulo 7 y avanzando un poquito esta noche en el mensaje y en lo que lo buscas, si tienes tu Biblia para buscarlo, Marcos capítulo 7 versículo 24 al 30. Y en lo que lo buscas, déjame saludar a los que pasaron por aquí y nos dejaron un like. Gracias, gracias a todos. Han sido varios. Gracias, Mariel. Saludos también para ti. Irma Astudillo, buenas noches. Bendiciones. Gracias, Irma. Ian, Alfonso, gracias. A Alfonso Bendaño, gracias. Dios te bendice. Por aquí también pasaron. Déjeme le digo. ¿Quién más anduvo por acá? Vamos a balconear. Lo dice, no, es que yo no dejo ningún comentario porque luego usted los lee, pastor, y los menciona. Bueno, entonces mándame un mensaje a través de Messenger para que yo lo lea y no lo leo aquí públicamente. Pero estoy tratando de que abra aquí. ¿Quién más pasó? Bueno, en lo que abre, seguimos con la enseñanza. Si no te mencioné, Rodolfo, sé que andas por ahí. Está
y también está Ichel, hermana, Dios te bendiga. Sandra Galicia, Dios te bendiga. Irma Estudillo, ya lo habíamos mencionado. Irma, un abrazo hasta Chicago. Perdón, Vero Huerta, Verito, sé que llegaste primerita, por aquí andabas. Un abrazo fuerte. Bueno, al menos eso me apareció aquí que era Vero, quien había llegado primero. Y nos dejó su saludo. Gracias, Rodolfo. Dios les bendiga. Excelente noche. Gracias. Igualmente, Rodolfo, espero que la palabra te edifique. Adriana Jiménez también nos dejó su saludo. Adriana, un abrazo para toda la familia. Rocío Pastrana. Rocío, un abrazo fuerte. Dios te bendiga. Gracias por dejar tu like. Claudia Barragán, mi prima, un abrazo. Claudia, Dios te bendiga. Jonathan García también, un abrazo. Gracias por su like. Ana Ramírez, también un abrazo fuerte, Ana. Un abrazo para ti, la familia. Y Eli Castellana, un abrazo, Eli. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Bien, ya estamos ahí en Marcos capítulo 7. Dice este pasaje, es un pasaje que a mí en lo particular me gusta por la enseñanza que deja. Dice, de allí se dirigió Jesús a la región. Estoy en Marcos capítulo 7. Déjeme le leo la versión que usted tiene para que no nos hagamos pelotas y parezca que yo estoy leyendo otra cosa. Que dije Marcos 7, versículo 24 al 30. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Es nuestro Señor Jesús, claro. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, déjame primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cuál fue la palabra que Jesús dijo por la cual se liberó la hija de esta mujer? ¿Acaso fue la palabra de Jesús? Si tú lees bien, fueron las palabras de esta mujer a las que Jesús les asigna la autoridad para que por medio de esas palabras declaradas por esta mujer, que solamente esperaba un milagro de la misericordia de Dios, fueron por las palabras de ella que su hija fue liberada. Y esto a mí me parece interesante porque lo primero que le dice Jesús es, ok, gracias por tu petición, gracias por acercarte, gracias por venir, pero primero hay que saciar a los hijos. Y eso de saciar a los hijos parece tan simple o tan sencillo, tan obligado de parte de Dios, de decir, Dios, tú tienes que saciarme porque yo soy tu hijo. Al menos eso me dijo AXA a través del internet, que los que creíamos en Jesús y nos arrepentíamos de nuestros pecados y le abríamos nuestro corazón al Rey de Reyes, nosotros éramos hechos hijos de Dios. A los que creyeran en el nombre de Jesús, se nos daría potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios, por lo tanto, tú tienes la obligación, Dios, de saciarme. Esa sería la gran mayoría de las ideas que tenemos nosotros de sentirnos satisfechos. ¿Y sabe qué pasa? Le decimos a Dios que nos sacie y no queremos ser saciados por Él. Porque lo que Dios va a hacer para saciarnos es saciarnos en su justicia. Recuerde lo que leímos en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿De qué serán saciados los hijos? ¿De cualquier cosa que quieran? No, de la justicia de Dios. Una de las cosas que esta mujer viene buscando es la liberación de su hija, la liberación de unos demonios que la estaban oprimiendo, que la estaban lastimando y que le hacían daño. Se acerca a Jesús para que la libere. Y Jesús le dice, sí, pero los hijos necesitan ser saciados primero. ¿De qué iban a ser saciados? De la justicia de Dios, de aquello que endereza la vida del ser humano. Y una de las cosas que hace la justicia de Dios es liberarte de cualquier opresión, porque la redención por medio de Cristo te libera. Esa es la justicia de Dios. Dios aplica su justicia, como lo dije hace un momento, por medio de la gracia.
de manera que lo que está mal en nosotros se corrija, que aquello que no está funcionando correctamente se enderece, que aquello que no estamos haciendo bien te venga a la luz de parte del Señor y se manifieste aquello que no estamos haciendo bien para que lo corrijamos. No crean que Dios nos deja así nada más y dice, tú eres hijo, ok, vive como quieras, no importa. No, siempre Dios te va a mostrar su justicia bajo su gracia, no para condenarte, no para mandarte al infierno, no para sentenciarte a muerte, pero sí para enderezarte. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Y entonces tenemos un alma insatisfecha que quiere ser saciada y creemos que la saciedad que necesitamos es de aquello que nos gusta. Te pongo un ejemplo y perdón si piso algunos callos aquí, no es mi intención, pero lo sé que los voy a pisar y sé que algunos se van a incomodar, pero necesito decirlo porque esto es lo que dio origen a este mensaje. De repente encontramos que en la iglesia no nos sentimos a gusto. No nos sentimos a gusto porque la música, la alabanza que hay no nos gusta, porque la distancia de donde está mi casa, donde está el templo, no me gusta. La manera en cómo predica el pastor no me gusta. El tiempo de oración no me gusta. La actitud del pastor y de la familia pastoral no me gusta. No me gusta que el pastor me visite o no me gusta que el pastor no me visite. No me gusta que el pastor me llame a cuentas y me pregunte cómo está mi vida o me esté dando consejería acerca de cómo estar, cómo tomar mejores decisiones en mi vida, y eso no me gusta. Y entonces, como no nos gusta, ¡pum!, nos vamos de la iglesia. Y no encontramos la satisfacción que nuestra alma necesita. Pero encontramos una iglesia donde la alabanza sí me gusta, donde cómo predica el pastor sí me gusta, donde sí me gusta cómo enseñan a los niños, sí me gusta la familia pastoral, sí me gusta cómo es la pastora y cómo es el pastor, y sí me gusta el mensaje que me dan, y sí me gusta cómo suena la alabanza bien bonita, y sí me gusta el edificio, y sí me gustan las sillas, y sí me gusta el baño. Y entonces sí me gusta todo eso que me hace sentir bien, que hace sentir bien a mi alma. Y entonces, como eso sí me gusta, ahí me voy, a donde mi alma se siente satisfecha. Pero no es la justicia de Dios. No es la justicia de Dios lo que me movió a otra iglesia. No fue la justicia de Dios lo que me hizo cambiarme de lugar y cambiarme hacia otro ministerio donde yo pudiera crecer, donde pudiera ser un mejor hijo de Dios, donde aprendiera a tener una vida correcta, donde mi vida fuera disciplinada, enseñada, instruida conforme a la palabra de Dios. No fui movido por la justicia, fui movido porque mi alma no se sentía a gusto en el lugar en el que estaba y fue a buscar algo que le satisfaciera, algo que le gustara, algo que le llenara a sí misma. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Lamentablemente eso está sucediendo. Muchas iglesias cerraron por necesidad, cerraron por la pandemia, cerraron por la crisis económica, cerraron porque ya no había ofrendas y diezmos que sostuvieran a los pastores, y los pastores tuvieron que ir a buscar trabajo porque pues tenían que sostener a sus familias y entonces tenían que pagar la renta del lugar donde viven o tenían que comer, y entonces dejaron de atender la iglesia por un momento como lo hacían antes y tuvieron que cerrar sus iglesias. No estoy hablando de la de nosotros ahorita está abierta y gracias a Dios ahí estamos. O cerraron porque pues así lo indicaban las leyes y ellos cerraron obedientemente sus templos, o algunos cerraron porque el pastor falleció o la pastora falleció, y de repente las ovejas que se sienten insatisfechas y dicen, no, no, es que yo no puedo estar en un lugar donde no crezco, no puedo estar en un lugar que está cerrado, no puedo estar en un lugar que no me edifica, no puedo estar en un lugar que yo no me siento a gusto, que no me gusta la alabanza, o que el pastor me visita o no me visita, no me gusta eso. Y entonces empiezan a buscar un lugar donde se sientan a gusto, donde sus almas se sientan satisfechas. Eso no es moverse en la justicia de Dios, eso no es esperar en la justicia de Dios, eso no es estar buscando que Dios satisfaga tu alma por medio de su justicia. Es verdad, si te necesitas mover del templo, de la iglesia a la que asistes, del ministerio al que asistes, y Dios te está moviendo a hacerlo, créeme, si Dios te mueve de un ministerio a otro ministerio, de un templo a otro templo, de formar parte de una congregación a formar parte de otra congregación, no es para satisfacer tu alma. No es para que tú sientas bonito porque ahora sí el grupo sí te gusta, o porque ahora sí estás haciendo lo que te gusta, porque ahora sí ya te involucraron en la alabanza, o porque ya te involucraron en la predicación, o porque ya te involucraron en una u otra cosa y por eso te sientes
te sientes bien. No, no, Jesús, Dios no te va a mover para que tú te sientas satisfecho. Jesús te va a mover por su justicia, para saciar tu alma en su justicia. Si me gustó, me platicaron unos amigos míos de Argentina, me platicaron que ellos estaban durante 30 años, estuvieron congregándose con un pastor allá en Argentina. Durante 30 años estuvieron ahí fielmente, trabajando fielmente para la iglesia, sirviendo como en el liderazgo, abriendo misiones, llevando evangelismo, ayuda social. De muchas maneras estuvieron sirviendo al Señor en ese ministerio durante 30 años, me estaban platicando mis amigos. Y ahora con la pandemia, el templo al que ellos asistieron durante 30 años tuvo que cerrar por cuestiones de salud, por cuestiones de la pandemia, de la crisis mundial que se vino, tuvieron que cerrar. Y ellos empezaron a sentir una necesidad de seguir haciendo lo que hacían y participar de alguna manera activa dentro de la iglesia. Se pusieron a orar, le pidieron al Señor que les guiara, que les diera dirección. Se acercaron a su pastor, hablaron con él y le dijeron, pastor, sentimos de parte de Dios en nuestro corazón que tenemos que movernos a otro ministerio. Hemos estado orando, no crean que empezó la pandemia y a los 8 días se movieron, no, llevaban ya 2 años de pandemia y 2 años de templos cerrados, y ellos se acercaron a su pastor y le dijeron, pastor, llevamos 2 años cerrados y sentimos en el corazón que tenemos que movernos. El pastor le dijo, tienen razón, ustedes son personas que necesitan estar sirviendo, seguir creciendo, avanzando, así es que adelante, váyanse, no se preocupen, tan amigos como siempre, aquí estamos cuando quieran visitarnos, ustedes vayan y busquen un lugar en el que el Señor les lleve a ser edificados. Estos hermanos se movieron de la iglesia en la que se congregaban y se fueron a otra iglesia, encontraron un ministerio en el que ahora están sirviendo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando lo recibieron, los líderes que lo recibieron, dicen, ok, llevan 30 años sirviendo, 30 años congregándose, 30 años de cristiano, ok, tomen el discipulado básico, empiecen de cero. Y empezaron a ser los discipulados básicos, los discipulados desde el principio, y empezaron a ser formados y a tener un desarrollo como si bien estuvieran empezando en el Evangelio, a pesar de llevar 30 años. Y ellos aguantaron y dijeron, amén, sí, venimos aquí a crecer, venimos a fortalecernos en el Señor y queremos servir. Y ahí van, ahí la llevan y me acaban de avisar y me acaban de decir, hermano, acabamos de terminar el discipulado 1, nos fue muy bien, nos sacamos 10 de calificación, 9 y 10 me dicen son mis calificaciones, son amigos muy queridos míos y llevamos 9 y 10 de calificaciones en el seminario, nos están preparando desde cero, estamos preparándonos para servir. Pero ellos no llegaron a satisfacer su alma, sino, no, llevamos 30 años de líderes y sirviendo en el ministerio y hemos crecido y ahora somos parte de eso, queremos que nos den una posición de honor. No, hermano, si Dios te va a mover, te va a alinear a justicia y te va a alinear, decía un predicador, Dios te va a alinear los chakras, no necesitas ir con un masajista que te los alinee. Dios te va a alinear todo lo que esté torcido. Dios te va a alinear, por supuesto es sarcasmo, no vaya a creer que nosotros predicamos de los chakras y algo así, pero Dios siempre que te mueve, siempre que hace algo por tu alma, siempre es en su justicia. No es para satisfacer tus gustos, no es para satisfacer tus caprichos. Dios no va a moverte de un lugar. Ay, pastor, es que no me gusta la esposa que me conseguí. Deje oro al Señor para que me la cambie por otra. Si no estamos en el supermercado para que Dios te dé a gusto a la satisfacción de tu alma, lo que tu alma cree que eso le va a hacer sentir satisfacción. No, hermano, no, hermana. Dios te va a mover o Dios te va a saturar en tu alma de su justicia. Y todo lo que está torcido y todo lo que está mal y todo lo que está oculto y todo lo que necesita ser mostrado y todo lo que necesita ser alineado, el Señor lo va a alinear. Da miedo, da miedito, la verdad da miedito de repente cuando te encuentras con esa instrucción de parte de Dios de alinearte, de enderezarte, de corregirte, da miedo, hermano, es terrible porque vas a decepcionar a tus seres amados, porque seguramente tus seres queridos se van a sentir incómodos con todo lo que está pasando. Pero créeme, créeme que cuando Dios interviene para alinear tu vida, para enderezar tu alma, cuando Dios toma autoridad para corregir lo que está torcido, aunque duela, siempre será para bien. Aunque duela, siempre tendrá Dios misericordia. Dios siempre tendrá misericordia, porque a pesar de que te duela y a pesar de que sea frustrante y vergonzoso para ti y decepciones al mundo y el mundo se venga contra ti,
Dios siempre va a sentirse satisfecho contigo. Y es mejor que Dios diga, buen siervo fiel. Es mejor que sea Dios quien lo hable. A lo mejor no recibes aplausos de nadie. A lo mejor nadie bendice tu vida y te dice, oye, que te corregiste, oye, que cambiaste, oye, que estás saliendo del hoyo, oye, que está cambiando tu vida para bien, oye, que estás mejorando en tu carácter, que estás dispuesto a empezar una vida matrimonial distinta, diferente, quizás una nueva persona, pero ya no eres la misma persona que antes para volver a tener los mismos problemas que antes. Y Dios empieza a hablarle a tu corazón y a tu alma y empiezas a corregirte en las finanzas y empiezas a corregirte en tu matrimonio y empiezas a corregirte con tus hijos y te vuelves un mejor padre, una mejor mamá, te vuelves una mejor versión de ti mismo, porque Dios está obrando desde lo más profundo de tu ser. Dios está obrando desde lo más profundo de ti, pero no para darle gusto a tu alma, sino para que su justicia sacie tu alma, para que su justicia te diga, esto que estaba mal, ahora está bien. Esta conducta que tenías equivocada, ahora es correcta. Esta mala administración que has tenido toda tu vida en tus finanzas, ahora se corrige. Y aquello que estabas haciendo mal, ahora tiene el orden de Dios. La justicia de Dios obra en nosotros. Insisto, no es una justicia de juicio, es una justicia de gracia que endereza lo que está torcido, pero que te va a confrontar, definitivamente te va a confrontar. Dios no está de brazos cruzados tratando de solapar nuestros errores o tratando de apapachar nuestras debilidades. No, Dios está ahí esperando que tú le digas, Señor, me siento sediento, me siento hambriento de justicia, porque las cosas no me están saliendo, pero para nada, no me resulta nada, no funciona, por más que hago, por más que decido, por más que hablo, por más que quiero hacer, no pasa nada, Señor, me siento insatisfecho, mi alma está insatisfecha, pero no de caprichos ni de deleites propios, sino que está insatisfecha mi alma porque no hay justicia que enderece mis pasos, porque no hay justicia que corrija mi vida. Yo quiero que corrijas mi vida, yo quiero que endereces mis pasos. Mire, ya estoy terminando, le leo otro texto más. Saludos a los que van llegando, gracias por venir, por quedarse en esta transmisión, les bendigo. Espero que esta transmisión sea de bendición para tu vida. Por ahí déjenlo en un comentario, diga, pues sí, me llovió, pastor, estuvo bueno esto, pero sígale para adelante. Ok, Ageo, déjeme le leo Ageo capítulo 1, es uno de los profetas, es un libro chiquitito, apenas tiene 2 capítulos, así es que a lo mejor te cuesta mucho trabajo encontrarlo, pero ahí está en el Antiguo Testamento, ten paciencia y lo encontrarás, sobre todo si nunca lo has leído, pero en Ageo capítulo 1, y ahora sí déjeme leer un poco más de Biblia, dice el versículo 2 al versículo 11. Ageo, capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. Dice la palabra del Señor. Ah, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es decir, la casa del Señor está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta parte a mí me vuela la cabeza, cuando Dios te dice, medita acerca de la manera en cómo vives, de verdad es algo que tienes que considerar. Cuando Dios te dice, hey, cuidadito, porque tú te quejas y te quejas de todo lo mal que te está pasando, pero ya pensaste en cómo estás viviendo. ¿Ya pensaste lo que haces? ¿Ya pensaste cómo hablas de la gente a sus espaldas? ¿Cómo comes gente? ¿Ya pensaste cómo eres negligente en el trabajo? ¿Ya pensaste cómo eres flojo? ¿Ya pensaste en lo que estás haciendo mal? ¿Ya pensaste en tus malas decisiones? ¿Ya pensaste en los gustos y deleites que le das a tu carne? ¿Ya pensaste en tus caminos? Porque podríamos culpar a Dios de todo. Es bien fácil culpar a Dios. Es bien fácil decir Dios tiene la culpa. A mí me va mal por culpa de Dios.
Porque si Dios quisiera, ya me hubiera bendecido, ya me hubiera sacado de este apuro, ya me hubiera hecho millonario, ya me hubiera heredado Slim, ya me hubiera sacado la lotería, ya me hubiera encontrado una cartera llena de dinero. En fin, pensamos mil cosas. Porque si Dios quisiera corregirlo, ya lo hubiera corregido. Pero sabes, cuando nosotros creemos que es Dios el que se equivoca y que es Dios el que la está regando con nosotros, lo que Dios responde a esos corazones es, ¿ya pensaste en tus caminos? ¿Ya pensaste cómo estás viviendo? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Ya pensaste por qué? ¿Tienes problemas en tus finanzas? ¿Ya pensaste por qué tienes problemas en tus finanzas? ¿No encuentras trabajo? ¿Ya sabes por qué no encuentras trabajo? ¿Ya meditaste en tu conducta? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Ya pensaste por qué? ¿Ya meditaste en eso? A veces dejamos solamente de pensar, dejamos solamente de meditar en lo que estamos haciendo. Por eso es importante que te alinees a la justicia de Dios, que dejes que la justicia de Dios satisfaga tu alma, que sea Dios quien diga, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y que sea su justicia la que nos sacie, que sea Dios quien sacie nuestras almas por medio de su justicia, porque entonces, cuando tú piensas que es Dios el que se equivoca, inmediatamente el Espíritu Santo te dice, hey, regrésate unos pasos atrás, medita un poquito acerca de lo que dijiste, piensa un poquito en la manera en cómo hablaste, la decisión que tomaste, piensa en lo que te está saliendo mal, por qué te está saliendo mal. No solamente trates, no solamente trates um, de hacer tu propia voluntad, sino busca con todo tu corazón, busca con todo tu corazón encontrar la verdad y la justicia de Dios. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Vuelve a insistir el Señor. Piensen, ¿por qué te está pasando todo esto? Piensa por qué las cosas no te están resultando. ¿Será porque solamente buscas satisfacer tu alma? ¿Darle gusto al gusto, como dicen en mi pueblo? ¿Darle satisfacción? ¿Por qué? Porque te lo mereces, te lo ganaste. Ya eres digno, merecedor de ese precio tan alto, pero crees que lo vales. Y nos hemos creído tanto eso. Tú eres digno, tú supera, tú déjate querer, no importa, no pienses en los demás. Mentira del diablo, esa es la más grande mentira que el diablo ha usado. No pienses en los demás, la Biblia dice todo lo contrario, piensa en los demás antes que en ti mismo. Porque ¿cómo podríamos amar al prójimo si no pensamos en el prójimo? ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no amamos al hermano que tenemos enfrente y a quien podemos ver? ¿Y cómo podríamos amar a Dios si a Él que vemos no lo podemos amar? ¿Cómo podríamos amar a Dios a quien no vemos? Y entonces todos estos conceptos equivocados con los que nos han bombardeado toda la vida nos han alejado de la justicia de Dios y hemos encontrado nuestra propia justicia equivocada y errónea, que lo único que está provocando es que nos sigamos hundiendo más y más en esta condición, que por más que trabajas no te alcanza, que por más que te esfuerzas no lo logras, que por más trabajas y todo se echa en saco roto. De verdad, es desesperante, no sé tú, pero se vuelve desesperante que las cosas no resulten. Y lo que te dice Dios es, medita en tus caminos. Si alguien me dijera, cómo podría yo resolver mis problemas matrimoniales? Medita en tus caminos. ¿Cómo podría yo resolver mis problemas económicos? Medita en tus caminos. ¿Cómo podría yo resolver mis problemas de salud? Medita en tus caminos. ¿Y mis problemas con mis hijos? Medita en tus caminos. Piensa que estás haciendo mal. ¿Y mis problemas en el trabajo? Medita en tus caminos. ¿Y mis problemas, no sé, con mi familia, con mis papás? Medita en tus caminos.
¿Cuál es el problema que estamos viendo? ¿Cuál es la situación por la que estamos pasando? De verdad, el consejo que Dios nos da a través del profeta Ageo es: medita en tus caminos. Piensa realmente lo que estás haciendo. No te engañes diciendo, no, ya pensé, todo, yo estoy bien. El que está mal es mi marido, no, el que está mal es mi mujer, el que está mal es mi patrón porque no me aumenta el salario, el que está mal es el presidente de la República porque no nos aumenta el salario mínimo otra vez, el que está mal es Donald Trump porque dejó de ser presidente, y le echamos la culpa a todo el mundo. Y el Señor dice, no, 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 deja de estarle echando la culpa a todo el mundo. Medita en tus caminos. Y entonces nuestra alma insatisfecha empieza a reflexionar conforme a la justicia de Dios, no conforme a mi justicia, ni tampoco autojustificándome a mí mismo diciendo, no, es que yo lo hice por esto y que. No, no. Meditando en tus caminos conforme a la justicia de Dios, conforme su palabra nos enseña, tú meditas en lo que estás haciendo mal y dices, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué mi cuerpo se siente cansado? ¿Por qué está pasándome esto? Y empiezas a meditar y empiezas a pensar y empiezas a pensar realmente bajo la justicia de Dios cómo estás andando, cómo estás caminando y qué decisión estás tomando, y te vas a llevar cada sorpresa. Y te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta y decir, tiene razón Dios. No es Él, no es el mundo, soy yo. Algo decidí mal. En un punto allá atrás tomé una mala decisión y me desvié y me equivoqué y me perdí en la brújula, me perdí con todo y brújula, me perdí y terminé en un lugar, en una circunstancia, en una situación en la que yo no quería estar. Simplemente porque mi alma se sentía insatisfecha y empecé a buscar lo que mi alma quería, en lugar de buscar lo que la justicia de Dios me indicaba. Si eso fuera nuestro corazón, si así pensáramos, créame, la gente no se movería de sus iglesias solamente porque ya no le gustó que el pastor no la saludara. Y los que están ahora en sus iglesias se sentirían tan contentos de tener un lugar donde congregarse, a pesar de los defectos y las deficiencias y el lugar y de las carencias y de todas las dificultades y de todas las adversidades, incluso del mal genio del pastor. Les parecería que conforme a la justicia de Dios están en el lugar donde tienen que estar para aprender y crecer y cumplir su propósito en Dios. Así tendría que ser. Pero no. No, porque todavía seguimos queriendo darle gusto a nuestra alma. Que nuestra alma se satisfaga, que se sienta bien, que se sienta contenta, que se sienta dichosa, pero no conforme a la justicia de Dios. No conforme a lo que la justicia de Dios dicta, sino conforme a lo que su alma quiere. Y ese es un gran peligro. Te sigo leyendo este pasaje. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, dice, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Wow, cuando ves que Dios jala las riendas, cuando ves que Dios aprieta, dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, por lo tanto corrijo eso de que Dios aprieta. Cuando Dios endereza nuestro camino, cuando Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal, y de repente dices, pero ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué yo me esfuerzo? ¿Por qué las cosas tan bien que nos estaba yendo? ¿Qué pasó, Dios? Mira, una de las cosas que nos hemos olvidado es de clamar a Dios. Hoy escuchaba una canción que me movió mucho mi corazón, me sacó unas lagrimitas por ahí que se regresaron porque estaba yo ocupado y me tuve que regresar mis lágrimas, pero me movió esta canción de Quique Pavón y de Ulises,
el ex líder de la banda Rescate, son cristianos ellos, y hay una canción que se llama Clama. Escúchala, está en YouTube. Escúchala, por favor. Esta canción es rítmica, es alegre, es movidona, eh, pero escucha con atención la letra. Quique Pavón y Ulises, la canción se llama Clama, así. La encuentras en YouTube. Y yo la escuché, la tuve que repetir 3 veces al menos, porque me movía mis entrañas. Y algo que nos hemos olvidado es que nuestra confianza debería de estar en Dios. El Señor reprende al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, porque la gente estaba tan ocupada en sí misma que se olvidó que tenía que buscar a Dios. Y la casa de Dios se deterioró, se abandonó, y la gente ya no iba al templo, porque estaban más a gusto en su casa que en el templo. Por supuesto, para empezar, el templo se había deteriorado. Ya no era cómodo como antes, ya no estaba bonito como antes, el oro no resplandecía, los muros estaban derribados, las cosas no estaban bien. Y el Señor dice, ustedes se sienten muy a gusto con sus cosas, pero no me buscan. Y se nos olvida clamar a Dios, porque creemos que Dios tiene la obligación, como es nuestro Padre y nosotros sus hijos, Él tiene la obligación de concedernos lo que nosotros querramos. No importa, no necesita corregirnos ni darnos explicaciones. Lo que Dios debe de hacer, lo que Dios debe de hacer es suplir mi necesidad. Así es que nos olvidamos de la importancia que tiene buscar a Dios. Nos reunimos ahora por internet, ya no vamos al templo. Y no lo digo que te estoy reclamando algo, si tú estás muy lejos, si te es difícil llegar al templo, puedes seguirte conectando aquí a las transmisiones y escuchar los mensajes que tenemos. Pero cada vez que tengas oportunidad y cada vez que puedas, dedícale tiempo a Dios. Haz lo mejor que puedes. Ten un devocional en casa. Congrégate en la iglesia. Ve al templo físicamente si puedes estar ahí. Y si no puedes estar ahí, cuando llegue el domingo, día de la reunión, conéctate. No digas, ay, luego lo veo. Al cabo el pastor lo graba en YouTube y ahí y se queda en Facebook. Ay, luego voy a ocuparme, voy de paseo y luego lo veo. No, dale tiempo a Dios. Clama a Dios, busca a Dios, escucha, que tu oración salga desde tu interior reconociendo que tu alma necesita ser saciada de la justicia de Dios. Y no hay otra manera de ser saciados de la justicia de Dios que no sea en su presencia. Solo en su presencia podemos ser saciados. Ah, le leo ya este último texto y ya me callo. Ya termino. Espero que 2 minutos me alcancen. Dice Irma Astudillo, ¿cómo se llama la canción? Por favor, cuando pueda escribir el nombre. Por favor, pastora. Dice, sí, la canción se llama Clama. Como clamar, como de orar, de pedir, clama. C-L-A-M-A, clama. Los que cantan son Quique Pavón, con K, las dos son Quique, se escribe con doble K, Quique Pavón, y el hermano que lo acompaña se llama Ulises, que era el líder de la banda Rescata, recién acaba de fallecer unos días atrás. Fue muy dolorosa su pérdida, es un gran líder, un gran músico, perdón, pero quería mencionarlo nada más. Entonces esa es la canción, Clama, de Quique Pavón y Ulises. Lo pueden buscar después ahí en YouTube, les va a salir esta canción. A mí me gusta mucho, recién la conocí, ya llevo quién sabe cuántas reproducciones de esta canción, porque está interesante y es rítmica. Ok, termino con esto ya. Ya. ¿Dónde dijimos que estamos saciados? En la presencia del Señor. Solo, no hay otro lugar. No hay otra manera. No es oyendo música cristiana. No es viendo películas cristianas. No, es tu comunión, tu momento de entrar a la presencia de Dios. Ahí es donde tu alma tiene que ser saciada por la justicia de Dios. Ahí es en su presencia, es donde Dios corrige lo que está mal. En su presencia es donde nos hace ver cuán equivocados estamos. Una de las cosas que nos pasa muy frecuentemente es que cuando las cosas están bien, no oramos, no buscamos al Señor. Cuando las cosas se ponen feas, es cuando corremos a los pies de Jesús, a los pies de Dios, de Señor, ayúdame. Bueno, pues aun cuando clamaras por desesperación, aun cuando buscaras a Dios por desesperación, necesitas venir a su presencia. Y es ahí en su presencia donde Dios muestra su justicia y te dice, medita, medita en tus caminos. Piensa qué estás haciendo mal. Piensa en qué te estás equivocando.
Piensa qué decisiones estás cometiendo de manera. Deja de autojustificarte, deja de autoexplicarte que las cosas que hiciste las hiciste por una razón. Si te presentas delante de la justicia de Dios y Dios te dice, esto está mal, no tienes que justificarte, tienes que aceptar que lo estás haciendo mal y que te estás equivocando y que la voz de su Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo, corrígete, tienes que escucharla y tienes que seguirla y tienes que atenderla, porque si no, te la vas a perder. Te vas a perder su justicia y te vas a seguir sintiendo como un alma insatisfecha que no encuentra paz en ninguna cosa y que siempre las cosas le saldrán mal. Termino ya. Salmos capítulo 36, versículos del 5 al 11. ¿Dónde dijimos que se satisface el alma? En la presencia de Dios. ¿Con qué se satisface el alma? Con la justicia de Dios. No se satisface con tus gustos, hermano. No, para nada. Es que a mí me gusta esa iglesia, voy a ir a esa iglesia porque me gusta cómo es la alabanza. No, error, terrible error, porque te vas a encontrar en un lugar donde tu alma va a encontrar una satisfacción y el día que tu alma no reciba ese alivio por el lugar en el que está, por el edificio en el que se encuentra, por el predicador que predica, o por el grupo que canta, o por cómo están bien limpios los baños, y tú un día llegas y todo eso no está funcionando, tu alma va a decir, ay, ya no me encuentro bien a gusto aquí, ya no estoy a gusto en este lugar, ya mejor me muevo a otro lugar donde el Señor me está llevando, hasta que encuentres un lugar donde tu alma se autosatisfaga, perdón que lo diga así, pero el alma se autosatisface, encontrando alivio donde no sea confrontado. Y busca un lugar donde se sienta bien. Busca un lugar no donde Dios lo quiere, no donde Dios lo quiere poner, no donde Dios quiere que esté, sino donde esa persona se sienta a gusto consigo misma. Así es que medita, medita en tus caminos y deja que la justicia de Dios te alinee todo en tu vida, te corrija, te ministre, te enseñe, y entonces entenderás que el lugar en el que estás y que ahora donde estás y con el pastor con el que estás ahora hay un propósito. Y si llega el tiempo de moverte y el tiempo de migrar y de salir hacia otro ministerio, que sea estrictamente bajo la justicia de Dios. Y dile al Señor sin miedo, Señor, si me voy a mover de aquí, será bajo tu justicia para que tú me lleves al lugar donde mi alma sea alineada, donde sea completada, donde crezca conforme al plan y al propósito que tú me llamaste, no conforme a lo que yo quiero. Y si el Señor te mueve, tú habías pensado que te iba a llevar a una iglesia enorme, grandota, de súper equipada y súper bonita, y de repente el Señor te lleva a una iglesia pequeñita, con un edificio pequeñito, con un pastor que apenas si sale ahí en internet, con un celular que se mueve todo y que él no alcanza a ver. Estoy hablando de mí, por supuesto. Te lleva con un pastor como nosotros y tú dices, ah, caray, ¿por qué me trajo a este lugar si yo tenía expectativas de un super lugar enorme y aquí el Señor me trajo? Estoy seguro que, y no porque te quiera, no porque esté diciendo que te tienes que quedar con nosotros, no, porque el Señor te va a llevar a donde tienes que estar. Y si tú entiendes que el llamado de Dios es hacia un propósito, lo que Dios haga con tu vida se va a desarrollar y vas a crecer y vas a multiplicar el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Pero porque es conforme a la justicia de Dios, no conforme al alma, no conforme a lo que tu alma quiere y desea escuchar. Salmo 36, versículo 5 en adelante. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia, versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, es decir, tan altos y tan profundos. Tu juicio y tu justicia es tan alta y tan profunda que no hay algo más grande o más profundo que eso. Tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas, pero a sus hijos endereza. Cuán preciosas, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí,
y mano de impíos no me mueva. ¿Dónde te sacias? ¿Dónde te vas a llenar tu alma? No es teniendo más dinero, dándote más gustos, viajando más, teniendo vacaciones, comprándote las cosas que quieres, teniendo los placeres y los deleites, pecando deliberadamente. No es ahí donde tu alma se va a sentir satisfecha. Por eso siempre aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no tienen temor de Dios, siempre quieren más, algo más, algo más. Si ya tienen una mujer, se casan con una mujer, siempre quieren otra y ya tuvieron otra y no se satisfacen y encuentran otra y buscan otra y siempre la infidelidad en sus corazones, porque no hay nada que satisfaga su alma. Y el que tiene dinero no le importa cómo lo consigue, si el amor al dinero es grande y profundo en su corazón, no importa cómo lo consiga, siempre querrá más. Y al rato la corrupción, la vanidad, el robo, lo que sea necesario para conseguir más, siempre estará ahí porque su alma necesita satisfacerse. Pero en Dios no es así. Su misericordia es para siempre, más grande, más profunda, más alta. Su justicia ni se diga. Sus juicios son rectos y profundos, amplios. A Él no se le va nada. Por eso no se trata de autojustificarnos nosotros mismos diciendo, ay, es que lo hice por esto, lo hice por aquello. No, no, no. Ven a Dios, acércate a Dios. Dile a Dios, aquí está mi alma, Señor. Tú la conoces mejor que nadie. Tú sabes en qué me equivoco. Tú conoces mis debilidades, sabes mis flaquezas, conoces mis pecados, Señor. Hoy confieso mis pecados delante de ti. Dile al Señor, hoy reconozco que sin ti mi alma se aflige, se oprime, se desespera, busca su propia satisfacción. Pero si yo vengo a ti, Señor, si me acerco a ti, tú cuidas de los animales y cuidas de los seres humanos, pero los que se acercan a ti, los que se cobijan bajo tus alas, se encuentran con tu misericordia y con tu justicia. Yo quiero encontrarme contigo, Señor. Yo quiero que nadie me pisotee. No quiero que la gente se burle de mí o la gente haga escarnio de mí, porque yo quiero ser libre, libre para ti, Señor. Quiero estar en paz. Quiero encontrar ese alivio que mi alma necesita. Quiero sentirme satisfecho si estoy contento con lo que tengo, si logro alegrarme por lo que tengo ahora. Estoy seguro que cuando venga más, cuando haya abundancia, cuando venga la prosperidad y la grandeza, estaré satisfecho y no será la alegría de mi alma por lo mucho que tengo, sino la alegría de mi alma y el gozo de mi alma será porque reconozco que tú eres justo y que no te has olvidado de mí, Señor. Hermano, abre tu corazón, hermana, abre tu corazón ahora, Dios, y deja que Dios satisfaga tu alma. Deja que Dios sacie tu alma con su justicia. Si había confusión en tu mente y en tu corazón acerca de alguna decisión que tenías que tomar, deja que Dios y su justicia te alineen, te ubiquen, te centren en tus decisiones. Si había incertidumbre acerca de qué te esperaba en el futuro, qué tenías que hacer mañana, cómo ibas a pagar tus deudas y el miedo te estaba aterrorizando, deja que la justicia de Dios te alinee por completo. Si tenías miedo porque los médicos han desahuciado tu vida y dicen que la enfermedad está sobre ti y que no hay vuelta atrás y que no hay forma de revertir eso y que la enfermedad sigue avanzando, deja que Dios te alinee. Deja que Dios le hable a tu alma y alinee tu cuerpo y alinee tu espíritu en una misma dirección, la dirección de su justicia, porque su justicia es recta, no está torcida, no se corrompe. No podemos sobornar a Dios para que le dé gusto a nuestra alma. Él es justo, Él es recto, y su justicia satisface tu sed y tu hambre. Él te va a satisfacer. Podrás ver que eres sorprendentemente o supremamente bendecido, que eres muy, muy afortunado, sin creer en la fortuna, pero serás muy, muy afortunado. Las cosas te saldrán bien. Habrá libertad en tu vida con la que eres bendecido, pero también podrás bendecir a otros. Deja que Dios te alinee y tendrás la dicha y el gozo de ver la manifestación gloriosa de Dios sobre tu vida. Esa es mi oración por ti, esa es mi oración para ti, esa es mi oración para ti y para tus generaciones. Pero hay una cosa que tienes que hacer, solo una cosa.
Deja que Dios satisfaga tu alma con su justicia. Con su justicia. No con gustos, no con caprichos, no con deleites, no con emociones, ni con ilusiones, con sueños guajiros. No, 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 no. Con la realidad, los pies en la tierra, bien plantados, bien cimentados, pero con la expectativa amplia, con la esperanza grande que te sostiene para que cosas maravillosas pasen en tu vida. Pido a Dios que así sea. Esa es mi oración. Ese es el propósito de este mensaje. Dejar en tu corazón que solamente en Dios, que solamente en Cristo, que alcanzó la plenitud de la justicia en este mundo y que murió siendo justo para librarnos de nuestros pecados y para que nosotros fuésemos llamados justos y pudiéramos experimentar la justicia de Dios, porque pagó justamente con precio de sangre, con su propia vida. No fue un soborno para Dios, no fue un acuerdo bajo la mesa con Dios, fue un pago justo, su vida por la nuestra, su sangre por el perdón de nuestros pecados, sus llagas por nuestra sanidad, su riqueza que se despojó de su riqueza y se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Fue justo, hermano, no fue gratis, fue justo. Por eso el diablo no tiene ningún argumento contra ese sacrificio justo que Jesús hizo. Y la satisfacción de tu alma, la plenitud de tu alma, está en lo que Jesús hizo. No en gustos, no en deleites, no en placeres, no en emociones, no en sentirte bien contigo mismo, sino está en cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y ese es el anhelo de mi corazón, esa es mi oración, y eso espero que pase fuertemente en tu vida, que pase radicalmente en tu vida y que puedas experimentar esa llenura y que dejes de tener, ya basta de tener un alma insatisfecha. Ya empieces a tener claridad en tus ideas, certeza en tus planes, convicción en tu corazón acerca de lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta este momento. Si te edificó el mensaje, si sentiste alegría, paz, libertad, sanidad en tu alma por lo que has escuchado esta noche, imagínate si te acercas al Señor y a su justicia. Amén. Yo solamente te comparto un mensaje que Dios puso en mi corazón para que tú tengas esperanza de que tu situación puede mejorar y que dejes de tener un alma insatisfecha. Y empieces a disfrutar de la vida plena y abundante que Dios te ha prometido y que puedas tener esa satisfacción de decir, soy libre en Cristo. Su justicia me sostiene. Amén. Amén. Pues hermanos, hermanas, gracias por quedarse hasta esta hora. Ya nos pasamos por unos minutos, pero espero que esta palabra te edifique. Comparte el video, déjame tu testimonio, déjame saber qué pasó con este mensaje, qué sentiste, qué experimentaste, qué aprendiste, si esto te bendijo, si esto te edificó. Házmelo saber, nos ayuda mucho para poder irle dando rumbo a lo que Dios nos está poniendo en el corazón y estamos ya rebasamos la mitad del año, vamos hacia el final del año y hay un plan y hay un propósito de parte de Dios. Dios nos habló a nuestra comunidad, a la comunidad Manto Nuevo y nos dijo que recogeríamos en bendición, que de aquí al Sukkot, que es el 9 de octubre, Yom Kippur y Sukkot se celebran en octubre, y que de aquí a esa fecha estaríamos siendo bendecidos. Pero lo que he visto en estos últimos mensajes, lo que yo he entendido en estos últimos mensajes, es que Dios nos está preparando para que dejemos de recoger en saco roto, sino que empecemos a recoger y a recoger y a recoger y a recoger y ya no paremos de recoger lo que Dios tiene para nosotros. Así es que yo espero que la palabra de Dios te edifique. Me gustaría seguir hablando, tengo que ir a descansar también. No sé si dan cuenta, pero ya ando con ojos de cansado, pero vamos a continuar. Perdón. El próximo jueves estaremos transmitiendo a través de Facebook el discipulado que vamos a dar de evangelismo y dones espirituales. Jueves a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7, estaré transmitiendo en Facebook. Todavía tenemos la idea de ir al templo, si la situación y las circunstancias no lo permiten, estaremos transmitiendo desde el templo el día jueves de 6 a 7.
Si por alguna razón o por alguna circunstancia cambian los planes, transmitiremos desde aquí. Desde aquí estaré transmitiendo el discipulado de evangelismo y dones espirituales. Los días jueves de septiembre son 5 jueves. A partir de este jueves que viene, eh, estaremos de 6 a 7 de la tarde, tiempo de México, para quien quiera conectarse y quiera estar en esas transmisiones en vivo. Y si tú quieres ir al templo, quédate al pendiente de mi publicación en Facebook. Ahí voy a publicar si lo vamos a hacer desde el templo o lo estaremos haciendo solamente desde aquí, eh, en vivo. ¿Ok? Ah, y alguien me preguntó qué era, me mandaron un mensaje, aquí lo dejo en el video. ¿Qué era esto que está aquí atrás? Es un cuadro que yo pinté en acuarela. Me gusta un poco la pintura. Ahí tengo otras obras que yo he pintado. Esa que se ve negra, negra, también la pinté. Son algunas cosas que de repente se me ocurre pintar y están ahí. Y me preguntaron qué es y cuánto cuesta. Bueno, si a alguien le interesa comprar alguno de estos cuadros, mándeme un mensaje en Messenger y yo le devuelvo la información, cuánto cuesta el cuadro y el costo del envío, dependiendo de dónde estés, y te lo hacemos llegar a donde quiera que te encuentres. Yo para eso los hago, para venderlos, y si a alguien le interesa, pues ahí están también. Dios les bendiga, ya me despido, bye, mucho hablar, buenas noches, les amamos, que Dios sea con todos ustedes. Hasta la próxima.